Mateo capítulo 17, versículo 24. Vamos a leer todos juntos. Y yo le pido el favor de que usted lea en voz alta y lea comprendiendo lo que está diciendo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Vamos a orar para que podamos entender la obra de Jesús en nuestras vidas y que Él pagó por usted y por mí. Él pagó lo que requería la ley. Él era el único que podía pagar. Padre, en esta mañana estamos reunidos en tu nombre, Jesús. Queremos escuchar tu voz, esa voz que levanta, transforma, esa voz que renueva. Si bien es cierto, Jesús dijo que nadie había escuchado la voz ni había visto el aspecto del Padre, pero cuando tú te hiciste hombre, cuando caminaste aquí entre nosotros, tu palabra nos muestra que el que te ha visto a ti ha visto al Padre, y el que te escucha a ti escucha al Padre, porque tú no viniste a hablar por tu propia cuenta, Señor Jesús. Tú no viniste a hablar y a dar tu opinión, tú no viniste a hacer tu voluntad, sino viniste a hacer la voluntad del Padre. Y hoy estamos reunidos en tu nombre, Jesús. Hoy estamos reunidos en este lugar con un propósito, y es de escuchar tu voz, es de vivir por tu palabra, Señor. Es decir, que colocamos nuestro pensamiento a tu voluntad, oh Dios. Que si tu palabra dice algo que va en contra de lo que pensamos o sentimos, pues prima tu palabra. Es de mayor importancia tu palabra, porque, Señor, este cielo y esta tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Hemos venido a este lugar para escuchar y aprender de ti, oh Dios. No queremos, Señor, que la palabra se vuelva un cántico que estimule solamente nuestro sentido y nuestro deseo. Un cántico que nos haga emocionar, pero que no haya más allá. Padre, queremos vivir por tu palabra, caminar por tu palabra, vivir por tu palabra sabiamente, Señor. Y entonces veremos el resultado. Como decía el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y termina el salmista diciendo: bendice alma mía al Señor, bendíganlos todos sus ángeles, los que obedecen su palabra y hacen su voluntad, bendíganlo, bendigan al Señor todos aquellos que viven conforme a su palabra. Padre, te damos gracias, toma control de mi vida y que lo que salga de mi boca sean tus palabras. Padre, que seas tú obrando en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, en tu nombre hemos orado, amén. El viernes en la vigilia nos preguntábamos: ¿por qué vigilar? ¿Por qué? Y el Señor dice allá en Apocalipsis: sé vigilante. Hay algo valioso que guardar, hay algo valioso que debemos proteger. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Usted sabía de qué están hechas las monedas de Colombia? El billete es de algodón. Y es uno de los más seguros del mundo. Por eso los mejores falsificadores de billetes están en Colombia. Pero de qué, sí, es verdad. Por eso el papel moneda de Colombia es uno de los mejores del mundo. Pero ¿de qué están hechas las monedas? La moneda más grande que nosotros tenemos es de cobre y una aleación. Cada moneda está hecha de un material diferente. Pero no, le han dado un valor, y la moneda más grande que nosotros tenemos es de 1,000 pesos. Pero eso será lo más valioso que usted tiene en los bolsillos. Usted puede decir: no, yo tengo un billete verdecito. ¿Sí? ¿Será que eso es lo más valioso que usted tiene en su vida hoy? ¿Será que es lo más valioso? Ustedes que están allá en la casa, ustedes se han notado que antes los billetes decían 1,000 pesos oro, 50,000 pesos oro. Ya no.
porque ya no hay oro. Ahora solamente tenemos un papel, pero a ese papel le damos un valor muy importante. Cuando a veces no tenemos nada, no tenemos ese papel en nuestros bolsillos, pues nos sentimos mal y tristes y decepcionados de la vida y pensamos que se acabó todo para nosotros. Pero hoy la palabra nos va a enseñar que hay algo más valioso que usted y yo debemos guardar. Siempre la iglesia, siempre nos va a hablar de algo que es mayor, algo más grande, algo en lo cual usted debe poner su mirada, su esperanza, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Este mundo y sus deseos van a dejar de ser, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nuestra vida de fe consiste en ¿qué? En apuntar siempre hacia el cielo, en apuntar hacia arriba, hacia el reino de los cielos, en ir y poner toda nuestra confianza en las palabras del que prometió, porque fiel es el que prometió y fiel es el que hará. Y el que nos dio la promesa se llama Jesús. ¿Sabe? El que dijo, yo me voy, pero voy a regresar, voy a volver por ustedes. Pero también en Lucas 18, el Señor contó una parábola y dijo, pero cuando yo regrese voy a encontrar fe. ¿Qué es lo más valioso que usted y yo tenemos? Es el billete, la moneda, la profesión, el trabajo, el auto, la casa, sí, el computador, el celular. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Y aquí, este pasaje de Mateo 17 comienza con algo que es algo sobrenatural y termina de la misma manera con un evento sobrenatural, algo que está por encima de la naturaleza. En los primeros versículos muestra cómo Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva al monte. Hasta ese momento Jesús era conocido como el hombre que hace milagros, el hombre que multiplica el pan, el hombre que enseña la palabra, que echa fuera demonios, un hombre respetable, de honor, que tiene seguidores y discípulos y tiene una multitud que lo sigue. A veces lo aprieta tanto que no lo deja mover, pero también un hombre que han intentado hacerlo caer y no han podido, que quieren ponerle trampa y ellos son los que caen en el lazo que tienden. Un hombre al cual muchos admiran pero otros odian y quieren matarlo. Y aquí, allá en Mateo 17, dice que Jesús se los lleva al monte y les muestra quién es Él. Dice que comenzó a resplandecer y Pedro, Santiago y Juan, al ver la visión, entendieron, porque el Señor les reveló, versículo 5, mientras él aún hablaba, estaba hablando Pedro, una nube de luz los cubrió. Y le seguía, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía la voz desde la nube? ¿Quién es el Hijo amado? Elías, Moisés. ¿Quién es el Hijo amado del Padre? Jesús. Jesús el Padre ama a su Hijo y lo hace y lo resalta por encima de la ley, por encima de los profetas. Está diciendo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y entonces esto quedó grabado, pero Jesús les dijo, miren, no lo cuenten todavía, no lo digan, no lo vayan a contar hasta cuando yo resucite. Luego bajan de esa gloria y llegan a la tierra. Y usted y yo podemos ver personas que en la vida de fe avanzan y comprenden mejor la palabra. Y usted los ve que llegaron hace poco a la congregación, pero ya están predicando, están haciendo grupos de estudio, están evangelizando, están orando, están leyendo la palabra. Pero ¿por qué hay otros que llevan más tiempo y no conocen quién es Jesús? Porque hay otros que en lugar de ir avanzando se van quedando. ¿Saben por qué? Porque no vienen los miércoles o los jueves a estudiar. No. ¿Saben por qué? Porque no están cerca de Jesús. El crecimiento de su vida de fe y de mi vida de fe depende de quién, de cuán cerca esté yo de Jesús. ¿Qué diferenciaba la multitud de los discípulos? Que los discípulos vivían con Jesús. Pero aún dentro de los discípulos habían 3 que estaban más cerca de Jesús que el resto. ¿En dónde está usted? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? ¿Qué es lo más valioso que usted puede hacer? ¿Qué es? ¿Estar cerca de Jesús o dejar a Jesús por hacer otra cosa? Y entonces dice
dice que ellos bajaron de ver la gloria y todavía estaban pensando en esto. Imagínense ver a Jesús resplandeciente y escuchar la voz y decir: este es mi hijo amado, cuando se encuentran allá con una situación difícil. Un hombre que tenía un hijo que estaba lunático, lo afectaba la luna, pero en realidad este joven lo que tenía era un espíritu que lo molestaba, que lo atormentaba y lo arrojaba al fuego y lo arrojaba al agua y lo estaba destruyendo, lo estaba secando. Y el padre no sabía qué hacer, se lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y entonces le preguntan: Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Se acuerdan lo que dijo? La palabra: ¿hasta cuándo los he de soportar? Perversos. Y la palabra perverso, ¿se acuerda lo que aprendimos? Es estar alejado de la palabra, es haber olvidado la palabra de Jesús y querer llevar una vida de fe sin la palabra del Señor. Por eso habían descuidado su comunión con Dios, habían descuidado su caminar y estar atentos a la palabra, y por eso su corazón y su vida estaban alejados del Señor. Y les dijo: esto solamente sale con oración y ayuno. Y luego viene la parte donde Jesús vuelve y anuncia su muerte y su resurrección. Vivir para morir. Y hoy, aquí termina con algo espectacular. ¿Cuántos de ustedes ya pagaron el impuesto predial? En abril. Todos los que tienen propiedades saben que en abril se vence, ¿cierto? El descuento del 10%. ¿Y cuántos para pagar? ¿Cuántos tienen para pagar? ¿Y cuántos no tienen para pagar? Imagínense que vengan a cobrarle. Yo creo que ya le llegó el recibo, la factura. ¿Y usted de dónde va a sacar? Usted se ha programado para pagarlo. Pero si no lo ha pagado, ¿será que va a ser como Pedro ir y a pescar? Ir a pescar a ver si de allí le sale la moneda para pagar el impuesto. ¿Será que sí? Pero miren que allí, no solamente aquí en Colombia y en la mayoría de países cobran impuestos, sino que aquí se acercan a Jesús. Llegan ellos a Capernaum, la ciudad de Dios, la ciudad donde Jesús, tenía su casa. Dice que cuando Jesús estaba en Capernaum estaba en su casa. De allí también estaba Pedro y varios apóstoles. Y entonces dice que vinieron a Pedro, se acercaron a Pedro y le dijeron: Pedro, su maestro paga las 2 dracmas, paga el impuesto. Y Pedro respondió. Pedro no le preguntó. ¿Por quién le estaban preguntando a Pedro? ¿Por él o por Jesús? Por el maestro. Por el maestro. Le estaban: venga, ¿usted paga el impuesto? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, él lo paga. ¿Cómo así? ¿Por qué? Este impuesto había sido colocado por Moisés en el Antiguo Testamento y era para el sustento. Ese dinero se usaba para el mantenimiento del templo, del tabernáculo. ¿Y por qué se cobraba? Porque cuando se hacía un censo se contaban a las personas. Los varones mayores de 20 años tenían que pagar un ciclo, tenían que pagar un impuesto en plata, o sea, el material en plata. Tenían que pagarlo para rescatar su vida, porque esa vida ahora le pertenecía al Señor. Ellos debían pagarlo. Pero luego, en el libro de Nehemías, acompáñenme un momento, Nehemías, cuando él reconstruye el templo, dice en Nehemías, capítulo 10, versículo 32, Nehemías, Nehemías capítulo 10, versículo 32, mire lo que dice Nehemías. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Nehemías lo impuso como ley. ¿Para qué? Como estaban reconstruyendo el templo, estaban reconstruyendo la casa ¿de quién? De Dios, que cada hombre de la nación debía dar un ciclo. Dice, versículo 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado,
de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ese dinero que recogían era ¿para qué? Para la casa de Dios. Y cada uno por ley se propuso pagar este tributo, pagar este impuesto. Y entonces dice que habían unas personas encargadas de cobrarles. Y cuando iban a cobrar, ellos comenzaban, aproximadamente eso se pagaba en marzo, en el mes, así dice en Génesis, en el mes de Sedar. Y entonces desde antes mandaban a los cobradores, les decía, se aproxima la fecha de pagar el impuesto. Entonces por eso vinieron y le dijeron, Pedro, ¿su maestro paga o no paga las 2 dracmas? Porque el no pagar significa que no le interesa el templo, que no quiere contribuir a que el templo funcione, que no quiere poner de su vida para que se desarrolle todas las actividades en el templo. Eso estaba, cuando una persona no pagaba, pues eso estaba diciendo, y vienen y le dicen, venga, su maestro es especial, tiene algo diferente, su maestro sí paga o no paga. Y entonces hay una versión donde colocan la respuesta de Pedro con signos de admiración, como si a Pedro le hubiera enojado, bueno, ¿usted qué les pasa? Claro que él paga, claro que él es honesto, claro que él da. Y dice que él llegó y se fue a preguntar, a hablar con Jesús, entró a la casa. Y entonces Jesús le hace una pregunta a Pedro. Le dice, Mateo 17, versículo 25. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le va a pedir la opinión a Simón, le va a decir, venga, Simón, cuénteme una cosa. ¿A usted qué le parece? Cuando los reyes colocan impuestos, ¿a quiénes le cobran los impuestos? ¿A quiénes le cobran los impuestos? ¿A sus hijos? Alejo, ¿alguna vez su mami le ha cobrado impuestos en la casa? No. ¿A Natalie le han cobrado impuestos en la casa? No. ¿A Juan? No, ¿cierto? ¿A Isabela? Tampoco. ¿Por qué? Porque son hijos. Pero dice aquí, Jesús le hace esa pregunta a Pedro, venga, ¿a quiénes le cobran los reyes de la tierra impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Y Pedro reflexiona y medita. Dice, pues a los extranjeros, ¿cierto? Si yo voy a la casa de Ángela y yo le digo, ay, es que necesito vivir aquí, Ángela, ¿qué me va a decir? Sí, claro, pero tiene que pagarme un arriendo, ¿cierto? Tiene que pagarme un valor, está cobrando un impuesto. Y aquí dice que Pedro reflexionó y dijo de los extranjeros. Entonces la conclusión a la que llega Jesús es, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. O sea que esto confrontó a Pedro cuando le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿su maestro paga las 2 dracmas del templo? ¿Qué dijo Pedro? Sí. ¿Y cuál debió haber sido la respuesta? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre Jesús y el Padre? Leamos Mateo capítulo 17, versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿Jesús como el Hijo amado del Padre tenía que pagar impuesto al templo? No. Pero porque a Pedro se le olvidó lo que había escuchado y lo que había visto de Jesús. Usted y yo, si queremos avanzar en la vida de fe, no debemos olvidar la palabra que hemos escuchado, no debemos ignorarla, sino que debemos vivir. Y el propósito de la iglesia es que usted y yo crezcamos cada vez más en la revelación del Hijo de Dios. ¿Qué era el templo para Jesús? Miremos un momento en Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2. Jesús viene a la fiesta de la Pascua, va subiendo porque el templo quedaba en la montaña, y entonces va allí contento, y antes de que se llegase la fecha, pues se van preparando para la fiesta. San Juan, Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis ¿de qué? De la casa de mi padre, ¿casa de qué? Casa de mercado. No hagáis de la casa de quién, de mi Padre. El templo es la casa del Padre, donde habita el Padre, donde se manifiesta el deseo del Padre. Y Jesús siempre va a mostrar ese celo por su casa. Siempre va a mostrar esa protección para que en la casa del Padre se haga y se cumpla el deseo, para que haya diálogo. Y cuando hay algo que está estorbando esa relación, pues Jesús va a limpiar esa casa, ese templo. Y entonces aquí en Mateo 17 a Pedro se le había olvidado esto, que el templo es la casa del Padre. Y entonces Jesús le dice: yo no debo pagar ese impuesto, yo soy hijo, y además yo también voy a ser templo. Y dice en el versículo 27: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Mire que aquí está diciendo algo. Pedro era un pescador. Él sabía lo que era ir al mar y pescar, pero la mayor parte o el ejercicio Pedro lo desarrollaba usando la red. Ahora tenía que ir con paciencia, ¿qué? Con un anzuelo. No sé cuántos de ustedes han pescado con anzuelo. Yo aprendí a pescar allá en Puerto López. Pues lo hicimos varias veces, un pastor me enseñó. Y requiere paciencia, requiere tranquilidad, estar a la espera. Y aquí Jesús le dice: miren, no vamos a ofender a los que están cobrando el impuesto, no es momento de escandalizarlos. Y esa palabra significa poner tropiezo, hacer caer. Y dice: no es momento de que yo los haga tropezar. Yo soy hijo de Dios, yo no debería pagar el impuesto, pero voy a pagar ese impuesto, lo voy a pagar para no serles tropiezo a ellos y que no se puedan reconocer después de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice: yo no voy a escandalizarlos, pero Pedro, esa tarea le corresponde a usted. Vaya al mar, eche el anzuelo y el primer pez que saque, ese pez va a tener en su boca una moneda. Esa moneda era en plata, dice un estatero, y cuando la encuentre, tómalo y dáselo, pague por usted y paga por mí y paga por ti. Esa moneda, ¿cómo les pagó Jesús el impuesto? ¿Cómo les pagó Jesús? Dijo: voy a trabajar. ¿Por qué Jesús no dijo: venga, llámeme a Judas? Judas, ¿cuántas monedas de plata tenemos? Vaya y pague por todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro debía aprender la lección, y es algo que usted y yo debemos entender. Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, acompáñame un momento a la carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, que Jesús pagó el rescate. Al finalizar el Salmo 103, ahí en los versículos está diciendo: por cuanto tú has pagado, Señor. Primera de Pedro, capítulo 18. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Yo sabía que usted leen harto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, vamos a leer desde antes. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que le está recordando Pedro a la iglesia es que Dios es santo. Es decir, que no hay otro Dios como Él. Usted lo puede buscar en el cielo, en la tierra, puede buscar a la gran cantidad de dioses que hay en este mundo, pero ninguno es como Dios. Usted no va a encontrar otro Dios como Él. Y entonces aquí le dice: sed santos como vuestro Dios es santo. ¿Y cómo, en qué debemos ser santos? ¿Solamente cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a orar, o cuando vamos a leer la palabra, o cuando vamos a compartir en los grupos? No, en toda vuestra manera de vivir. Y le recuerda Pedro
y nos recuerda y nos está diciendo toda su manera de vivir debe ser apartada para Dios. Es decir, que la manera en que usted vive debe mostrar que usted le pertenece a un Dios y a un Señor. Que usted es el hijo, que usted es hijo de Dios y ha sido llamado por Él y pasó de las tinieblas a la luz. Y dice versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo? Usted y yo vamos a vivir para siempre en la tierra. Somos peregrinos, vamos de paso. Por eso lo más valioso no es lo de esta tierra. Jesús no sacó ni convirtió unas piedras en monedas y pagó, no. Jesús le dice a Pedro con la misma naturaleza, pagó el impuesto que estaba requiriendo. Versículo 18. Pero ¿por qué Jesús pagó si Él no debía pagar si era hijo? Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Un momento. Mire lo que está diciendo ahí la palabra. Jesús pagó un precio, ¿cierto? Él no debía pagar el impuesto del templo porque era hijo. Jesús pagó, Él no debía pagar por los pecados porque Él no había cometido pecado. Pero Él pagó por usted y por mí. Y dice allá en Éxodo que cuando se hacían el censo, pues para dar el dinero del rescate, pagaban el impuesto. Y aquí dice que usted y yo fuimos rescatados ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir. Es decir, que estamos viviendo una vida, como lo escribe Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vida que no le daba fruto, que no producía nada bueno para Dios, sino por el contrario era una vida vacía, una vida que era movida y llevada de un lugar a otro, solamente teniendo atención a lo que se hace debajo del cielo. Y entonces dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, es decir, que estas personas a las que les está escribiendo Pedro ya habían sido rescatadas, ya habían sacado de allí, las habían sacado del lodo cenagoso, las habían sacado del reino de las tinieblas, habían sido rescatados, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como que usted y yo, ¿qué es lo más valioso que tenemos? El dinero, el oro, las cosas de esta vida. ¿Qué es lo más valioso que usted y yo tenemos? Mire que Jesús, dice aquí Pedro, nos recuerda que usted y yo fuimos rescatados de esa vana manera. ¿Con qué? Con oro o plata. ¿Sí? ¿Con oro o plata? Fuimos rescatados, no con algo más valioso. Usted y yo tenemos algo más valioso que el oro y que la plata. Por eso si usted no tiene dinero en su bolsillo, no significa que usted no tiene nada. Usted tiene algo más valioso, por lo cual puede vivir. Que la sanidad, la liberación, el gozo, eso es resultado de vivir con Jesús. Eso demás es añadidura. Jesús después lo enseñará, pero hay algo por lo cual que nos cambia el pensamiento y nos lleva a vivir ya de una manera, ya no de una manera vana, sino una vida que produce fruto para el Señor. Dice, como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo más valioso que usted y yo tenemos? La sangre preciosa del Cordero de Dios que está sobre nuestras vidas. Usted no vale más por la forma en que se viste. Usted no vale más por el dinero que tiene guardado. No, usted vale es ¿por qué? Porque ha sido rescatado. Porque en el reino de los cielos, cuando lo ven, el Padre está mirando a un hijo. Y cuando el diablo quiere verlo y quieren verlo los demonios en el mundo espiritual, ¿cómo lo ven? Como alguien que ha sido rescatado y que ha sido limpiado, que ha sido transformado, alguien que tiene autoridad y poder para deshacer las obras del diablo. Así es que usted y yo en esta tierra no vivimos como las otras personas mortales, sino que vivimos de acuerdo y en agradecimiento a aquel que pagó por nosotros,
que pagó dando su vida, porque ese cordero que fue inmolado es nuestro Señor Jesús. Y Él nos rescató para que ahora nuestra vida la vivamos para Él. Para que ahora todo lo que hagamos sea para su honra y para su gloria. ¿Estamos viviendo de esa manera o le estamos dando mayor importancia a otras cosas? Le estamos dando la prioridad a otras cosas en esta tierra. La sangre preciosa de Jesús. Y volvamos otra vez a Mateo capítulo 17. Por eso Jesús pagó el precio. Por eso Jesús le dijo: mire, Pedro, vaya y pague por usted y pague por mí. Jesús proveyó el precio del rescate de su vida y de mi vida. Yo no puedo rescatar a nadie, pero el Señor Jesús sí. Él vino a rescatarnos a todos nosotros. Por eso su sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente para la transformación de todo aquel que cree y se acerca a Él. Mateo 17, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor ya pagó. El Señor ya pagó por usted y pagó por mí. El Señor se colocó delante del Padre como sacrificio vivo, como ofrenda agradable, y el Padre la aceptó. Y entonces nosotros ahora tenemos la redención de nuestras vidas, la libertad. Pero ¿qué nos enseña? ¿Qué más nos enseña esto? Esta porción, ¿qué más nos enseña a nosotros? Con respecto al templo, con respecto a la casa de Dios, con respecto a la vida de fe. ¿Cómo usted y yo la podemos poner en práctica? Pues hay varias lecciones que nos enseñan. Número uno, que para crecer en la vida de fe necesitamos estar cerca de Jesús y no olvidar su palabra, no tenerla en poco. Que cada vez que nos acercamos a la palabra, esta palabra nos va a mostrar y nos va a revelar quién es el Hijo de Dios. Y en eso consiste la vida de fe, en conocerte a ti. Y esta es la vida de fe, que te conozcan a ti. Esta es la vida de fe. Juan capítulo 17, versículo 3. El Señor Jesús lo va a recalcar, que la vida de fe consiste en conocer a Dios, y a Dios lo conocemos a través de su Hijo. Por eso cuando venimos aquí a congregarnos, nuestro mayor deseo no es sentirnos bien. Nuestro mayor deseo es conocer cada día más y más de Jesús. Es avanzar en la revelación gloriosa de ver que Él es el que está sentado en el trono y el que tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la majestad. Si usted quiere crecer y avanzar en la vida de fe, ¿qué necesita? Acérquese más a Jesús. Acérquese más, cada vez más, y entonces usted va a ver su vida transformada y cambiada. También Jesús estableció y aquí nos muestra que el templo es la casa del Padre, la casa donde Él habita. Ahora el Señor habita ¿en dónde? En usted y habita en mí. Esa es la promesa. Él dijo: el que cree en mí. Juan capítulo 6 dice que el que come la carne y bebe la sangre, entonces el Padre y Él vendrán a hacer morada en él. En aquel que come, en aquel que constantemente está cerca de Jesús, está viviendo por la palabra. El que no come de la carne y no come de la sangre, el que no come de la palabra del Señor, el que no vive por esa palabra, pues el Señor no va a habitar ahí, el Señor no va a morar. También nos enseña a que debemos cuidar este templo. Pero también tenemos un templo físico, un templo en el cual nos reunimos, una edificación, una casa. Ahí ese templo usted y yo debemos cuidarlo, debemos poner toda nuestra atención y dedicación para levantar esa casa. ¿Se acuerda lo que dijo Nehemías? Ellos estaban trabajando y mientras que unos estaban levantando el muro, la muralla, los otros tenían una espada en su mano para defender en caso de que vinieran los enemigos. Usted y yo debemos estar atentos. Estamos edificando, levantando una casa espiritual. Dice allá el apóstol Pedro que el fundamento es Cristo, la piedra angular. Luego sigue la palabra, el fundamento, la enseñanza, y de ahí usted y yo somos piedras vivas
sobre las cuales es edificado el edificio por completo. Y usted y yo debemos aportar y dar nuestra vida para levantar esa casa, para levantar ese edificio. Y también nos enseña, porque Pedro fue allí al lago, ¿cómo sabemos que él fue y obedeció a Jesús? Porque no fueron a embargar a Jesús, no fueron a arrestarlo, no fueron después a decirle, venga Jesús, que usted tiene una deuda con la sociedad, usted tiene una deuda aquí. No. ¿Qué hizo Pedro? Pedro obedeció a las palabras de Jesús y efectivamente encontró la moneda con la cual saldar la deuda. ¿Cuál es el propósito también de esta palabra? Que usted sepa que teníamos una deuda, pero esa deuda fue pagada por Jesús. Que usted pueda salir de aquí renovado diciendo que ya no le pertenece a Satanás, ya no está bajo el imperio y el poder de Satanás, sino que ahora usted le pertenece a Jesús. Y lo que pasa en su vida pasa porque Jesús lo ha dicho, porque es la palabra de Dios obrando en usted, es la palabra del Señor obrando en su vida. Y es ahí como usted y yo debemos vivir, y por eso nuestra mente y todo nuestro ser debe ser transformado. Pero así como este capítulo comienza con algo sobrenatural, termina también con algo sobrenatural, mostrando el poder y la autoridad de Jesús. ¿Cuántos peces? Miren que en esa región estaba viendo unos videos, y en esa región este pez sí acostumbra a comerse las monedas. Y han encontrado, sí, cuando los pescan acostumbra, o sea, cuando los están preparando salen objetos que hay dentro de ellos y hay monedas. Pero es efectivamente cuando Pedro obedeció a Jesús, se dio cuenta que Jesús le dijo al primer pez que saques, ese tiene el pago. Ese es el que tiene la moneda para pagar por ti y por mí. Ahora usted y yo nos presentamos delante de Dios. Cuando usted da la ofrenda, cuando da el diezmo, cuando da su vida, a veces decimos que yo le doy a Dios. No, usted y yo no le damos a Dios. Dios, ¿qué necesita? Dios no necesita. Pero eso está mostrando que usted está cuidando de la casa de Dios. Está mostrando su corazón, está mostrando su intención, está mostrando que usted está reconociendo que Él es mejor y que usted tiene algo más valioso, que eso que usted le está dando, que usted está entregando es mínimo, es algo mínimo comparado con todo lo que el Señor nos ha dado. Y no damos para que Él nos dé, damos porque Él nos dio. Y cuidamos de esta casa porque aquí hemos recibido cosas más grandes y mejores que no tienen precio. Su sangre preciosa que nos limpió de todo pecado, que nos rescató de la maldad y de la inmundicia. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.